Hola hermanos, que el Señor les bendiga. Estamos nuevamente en un grupo casero. La verdad que como debemos haber visto o haber conversado la semana pasada, durante el mes de marzo vamos a estar haciendo una especie de repaso de lo que fueron los últimos 3 o 4 meses que hemos estado hablando de fe. Y la razón de eso es porque estamos preparando el material en función de lo que hemos recibido durante estas últimas 2 semanas cuando Franco estuvo con nosotros. Así que los alentamos a que durante todo este mes de marzo estemos repasando algunos de los temas respecto de la fe que han sido de tremenda bendición en medio de nosotros. Creemos que fe en Dios es un principio elemental, tal como lo menciona Hebreos, y, y hemos estado entendiendo por qué es un principio elemental. La verdad que la palabra dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Y esta semana quiero profundizar un poco algunos aspectos de lo que vimos el día domingo. Y como mencionábamos, eh, es lamentable ver cuán común es identificar o ver hermanos que han ido quedando en el camino. Seguramente cada uno de nosotros ha tenido amigos que han sido muy entregados a Dios en algún momento de sus vidas y que actualmente están perdidos en sus caminos, viviendo de forma independiente de Dios. La pregunta siguiente entonces es, ¿puede alguien que comenzó en la fe extraviarse y naufragar en la fe? Bueno, vamos a intentar ver qué es lo que dice la palabra a este respecto. Y particularmente vamos a ver en el libro de Hebreos, Hebreos 12, versículo 1 y 2. Y dice así: por tanto, nosotros, también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. El autor de los Hebreos compara la vida de un cristiano como el que corre una carrera. Pero pareciera ser que no es una carrera de 100 metros planos, no es una carrera rápida, más parece una maratón, una carrera de obstáculos, y en ese sentido el autor nos exhorta a prepararnos para esta carrera. La pregunta entonces sería: ¿de qué forma debemos prepararnos y para qué tipo de carrera tenemos que prepararnos? En primer lugar, dice el autor de los Hebreos que debemos despojarnos de todo peso y del pecado que nos asedia. Peso y pecado son dos cosas muy distintas. Mientras nosotros sabemos que el pecado es claramente una transgresión de la voluntad de Dios, que es errar el blanco o hacer algo que no lo agrada directamente a Él, el peso podría ser todo aquello que, si bien no es pecado, pero nos predispone a pecar o impide que avancemos de la forma en que Dios quiere que avancemos. En el contexto de una carrera, toma todo sentido la expresión de despojarse del peso. Porque imagínense si tuviéramos que correr una maratón de 4 horas a un ritmo constante con una mochila llena de piedras. Tal vez el ejemplo que estoy dando es un ejemplo extremo, pero la verdad es que una mochila, aun cuando estuviera vacía, ya sería suficiente peso como para estar corriendo durante 4 horas. La verdad es que cuando un deportista quiere completar su objetivo, y este objetivo es llegar a la meta en una carrera larga, intentará eliminar cualquier peso extra, cualquier cosa que sobre, porque él sabe que mientras menos peso tenga, más probabilidades habrá de llegar a la meta. Y por el contrario, mientras mayor sea el peso, más probabilidades hay de lesionarse, cansarse y, por supuesto, no acabar la carrera. Y lo peor que le puede pasar a un deportista que ha estado entrenando durante mucho tiempo para terminar una carrera es no terminarla por una lesión producida por exceso de peso.
Entonces, el peso, a diferencia del pecado, es todo lo que impide el crecimiento espiritual. El problema de no crecer y estar estancado espiritualmente es probablemente producido por este peso. El peso no es pecado. El autor de los Hebreos separa claramente lo que es peso respecto de lo que es pecado. Y el peso es un ambiente espiritual en mi vida que yo creo que sería el mejor ambiente propicio para dar a luz al pecado. Entonces el peso es todo lo que produce estancamiento en nuestra vida y que evidentemente nos llevará en algún minuto a consumar el pecado. Como dice la palabra, el que siembra para la carne cosecha corrupción. Es decir, si nosotros sembramos en la carne, en algún momento vamos a cosechar corrupción, vamos a cosechar pecado. Entonces, de la misma forma que un atleta se somete a dietas estrictas de alimentación, ya sea para bajar de peso o deshacerse de toda pesadez innecesaria y peligrosa, de la misma forma debemos nosotros como cristianos disciplinarnos para eliminar de nuestra vida todo el peso que nos está impidiendo correr una buena carrera o acabar esta carrera de la fe. Entonces yo quisiera que tomara algunos minutos compartiendo con los hermanos para reflexionar sobre la siguiente pregunta. ¿Qué ejemplos de peso podemos identificar que podrían estar en nuestras vidas y que necesitan ser eliminados? Y la segunda pregunta, como consecuencia de la primera, sería ¿qué tipo de dieta o disciplina aplicaría en su vida para eliminar todo peso en su vida, para eliminar todas aquellas cosas que lo, lo estancan y que generan un ambiente propicio para el pecado? Hoy estuvimos compartiendo con el grupo de Estación Central y algunos de los pesos que identificábamos, que son como condiciones, que no son pecado en sí mismo, pero que nos predisponen para que el pecado entre en nuestras vidas, son, por ejemplo, el ocio, se mencionaba la flojera, el afán, la ansiedad. Es problema llegar a la casa, es pecado llegar a la casa después de un día largo de trabajo y querer descansar y ver tal vez una película. Probablemente no, pero cuando el ocio se apodera de nosotros y es una rutina más habitual que una vida de devoción a Dios, entonces podríamos decir que ese ocio era un peso en nuestra vida que nos impide avanzar. Porque una persona que solamente está dedicada al ocio, a los placeres, y no tiene un equilibrio en su vida y por lo tanto deja la vida espiritual de lado, en algún minuto va a verse cosechando corrupción, cosechando de la carne. Por lo tanto, el hecho que hoy ese ocio no implique un pecado, no significa que mañana no lo genere, no dé a luz un pecado. Entonces, paren el video ahora y tómense unos 5 minutos para reflexionar. No sé. Bien, espero que hayan pasado los 5 minutos y que hayan podido compartir con los hermanos. Por lo tanto, lo que vimos en esta primera parte fue dos elementos que menciona Hebreos 12:1, que son la exhortación a despojarnos de todo peso y del pecado que nos asedia. ¿Para qué? Para que podamos correr con paciencia la carrera, puestos nuestros ojos en Jesús. Por lo tanto, luego que hemos alivianado el peso y el pecado que nos asedia, es necesario, como decía, correr la carrera con perseverancia. Cuando uno se ha aligerado para la carrera cristiana, debe correr con perseverancia. Ese es el concepto, perseverancia.
Un buen comienzo no es suficiente. Lo más difícil es seguir el camino de la fe. Todos comenzamos bien. Acá en Chile decimos toda escoba nueva barre bien. El problema no es comenzar, el problema es ser constante en el camino. Y lo mismo ocurre en el camino de fe. Lo más difícil es seguir el camino de la fe y la obediencia hasta el final de la vida. Los lectores del libro de Hebreo habían empezado bien, pero estaban tentados a dejar la carrera a media, a desistir. El autor expresa su exhortación en tiempo presente, que denota una acción continua, es como decir, sigamos corriendo con perseverancia. La perseverancia es una de las expresiones esenciales de la fe genuina. Cuando una persona tiene una fe genuina, lo va a expresar siendo perseverante. Y por el contrario, cuando no hay perseverancia, uno debería cuestionarse sobre su fe. Como Moisés, él se mantuvo viendo al invisible. Todo el que tiene la visión de fe persiste en el camino de la voluntad del Dios invisible. Hay una frase de John MacArthur respecto de la paciencia, que él dice que la palabra paciencia se traduce como resistencia. Es la determinación constante de seguir adelante sin ceder a la tentación de bajar el ritmo o darse por vencido. Es decir, es mantener ese ritmo constante de fe. Eso es lo más difícil en el caminar. Porque todos cuando llegamos con el fuego, con ímpetu, queriendo hacer todas las cosas. Lo difícil es mantener ese ritmo durante toda la carrera. El premio no es para los que comienzan bien, sino para los que terminan bien. Un arranque inicial a buena velocidad no me garantiza ni da el derecho a ningún cristiano para que se tome una siesta y que continúe más adelante, porque la carrera que tenemos por delante abarca la totalidad de la vida. Es decir, es una carrera, no es una maratón que dura 4 horas, es toda una vida. Es hasta el final, luchando contra el pecado, luchando contra nuestra carne y con potestades también. Afortunadamente y gracias a Dios, es una competencia en la cual no solo uno, sino que todos los competidores pueden ganar, y para eso nos bastamos de la gracia del Señor. Por otra parte, el versículo 2 menciona el elemento que nos permite ser perseverantes y llegar a la meta, porque cualquiera podría decir, bueno, a mí me cuesta ser perseverante, no tengo fuerza, no sé cómo hacerlo, pero el versículo 2 nos da la clave, nos da la llave de cómo ser perseverantes y poder llegar a la meta. Y esto es poner la mirada en Jesús. Por eso es tan importante conocerlo a Él. Lo único que nos garantiza llegar a la meta es tener una relación estrecha y cercana con Jesús. Pero no cualquier relación, no una relación de conocimiento intelectual como decimos habitualmente, que podría aprender cualquier persona, sino más bien hablamos de una relación personal, una relación viva. Jesús es nuestro recurso siempre disponible, presente en todo momento. Nos da firmeza, nos da fortaleza. Esto significa que la constancia proviene de tener una relación con Jesucristo, de estar inmerso en Él, que Él sea nuestra guía, que Él sea nuestra brújula. Él es el autor y consumador de nuestra fe. Él es el autor de nuestra fe personal, en el sentido de que Jesús es el objeto de nuestra fe. Jesús es la inspiración de nuestra fe, es el fundamento de nuestra fe. Y que sin Jesús sería imposible avanzar. Entonces, al desarrollar la imagen de una carrera, debe incluirse también el sentido de que Jesús es nuestra brújula por una parte, es lo que nos permite tener la fe, pero por otra también es el capitán, es el capitán del equipo. Lo miramos a él esperando las órdenes, la dirección. Él nos guía. Vemos en Hebreos 2:10 que la palabra dice que porque convenía aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones
al autor de la salvación de ellos. Es decir, que hasta el propio Jesucristo, en quien nosotros debemos poner nuestra mirada, quien es nuestro mayor referente, nuestra guía, Él fue perfeccionado por medio de las aflicciones. Las situaciones que Él vivió lo perfeccionaron a Jesucristo. Y esto tiene que ver con la segunda parte, porque dijimos que Jesús es el autor de nuestra fe, es decir, donde está fundada nuestra fe. Pero por otra también, Él es el consumador de nuestra fe. El término literal de la palabra consumador es perfeccionador y alude a la noción de completar del todo y a perfección. Él es también el que termina la obra en nosotros. Eso significa que sea el consumador, que en Jesús nace nuestra fe y Él la perfecciona en nosotros. Entonces, Él, de la misma forma que Él fue perfeccionado en el sufrimiento, nosotros también somos perfeccionados en nuestro sufrimiento. Entonces, como conclusión de este repaso, podríamos decir que en estos primeros versículos de Hebreos 12, el autor nos desafía a despojarnos del peso y del pecado que nos asedia y correr con paciencia la carrera, puesto siempre nuestros ojos en Jesucristo, quien es el objeto de nuestra fe. Es decir, es aquel en quien nuestra fe está sustentada, pero a su vez es Él quien nos perfecciona. Gloria a Dios por eso, porque sin Jesucristo sería imposible terminar la carrera. Entonces, amados, a continuación quisiera que tuviéramos un tiempo para compartir en grupos pequeños, considerando esto último, es decir, que Jesús es el consumador de nuestra fe. Él es quien nos perfecciona. Entonces, antes de hacer la pregunta, yo quisiera mencionar y tal vez darle de nuevo el mismo clavo, diciendo que pareciera ser que el sufrimiento es una de las herramientas que Dios usa para moldearnos. En los versículos siguientes de Hebreos, me refiero a Hebreos 12:3 en adelante, el autor se refiere justamente a esto, poniendo a Jesús como ejemplo y animando a toda la audiencia a no desanimarse cuando haya o cuando venga algún sufrimiento, sino más bien poner nuestra mirada en Jesucristo para que podamos avanzar y terminar la carrera. Veamos y lea conmigo Hebreos 12 del 3 al 11. Dice así: considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado, y habéis ya olvidado la exhortación, como a hijos se os dirige diciendo: Hijo mío, no menospreciéis la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban, refiriéndose a nuestros padres, como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Entonces, amados, tomando este texto en consideración, quiero hacer dos series de dos preguntas cada uno. La primera pregunta, y que deberían estarla viendo en pantalla, es: ¿recuerda alguna situación en su vida en que ha sido disciplinado o disciplinada por Dios a través del sufrimiento? ¿Qué cree que era lo que Dios quería generar en usted con esa disciplina?
Y la segunda serie de preguntas, que no sé si la vamos a alcanzar a ver toda ahora o después, sería, cuando usted vive situaciones de sufrimiento o de injusticia, ¿ve a Dios rápidamente o le cuesta verlo? ¿Cómo reacciona habitualmente ante la injusticia? Bien, compartan y mantengan en pantalla esta reflexión, y vamos a orar para que el Señor nos dé gracia en esta conversación y podamos reflexionar sobre de qué peso, de qué cosas debemos despojarnos, de qué pecado debemos despojarnos para poder correr con paciencia esta carrera. Y la segunda pregunta, que es lo que vamos a profundizar la próxima semana, es ¿de qué manera creemos que el sufrimiento, o si de verdad creemos que el sufrimiento es parte del amor de Dios a nuestras vidas? Padre, yo quiero darte muchas gracias por este tiempo que podemos tener para compartir. Te pido, Señor, que a la distancia, Señor, tú puedas estar bendiciendo a cada uno de mis hermanos que están en el grupo casero y que podamos tener este tiempo ahora para abrir nuestros corazones y compartir los unos con los otros. Te doy muchas gracias por el amor, Señor, y te pido que nos des gracia abundantemente para poder ver tu amor para nuestras vidas a través de el sufrimiento y las situaciones que a veces catalogamos como injustas, pero que podamos verte a ti, Señor. En el nombre de Jesús, te doy muchas gracias, Señor. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga.